Bueno, el tema del día de hoy son los diseños de sujeto único. Los diseños de sujeto único son propios de la psicología. No los vamos a ver en otro tipo de disciplinas. De hecho, fueron inventados por Skinner. ¿Por qué es la importancia de los diseños de sujeto único en la investigación psicológica? Piensen que un diseño de sujeto único quiere decir que vamos a investigar a un solo individuo. Es un diseño n igual 1. A ver, no vamos a tener la varianza de comparar sujetos distintos entre sí. Vamos a minimizar muchísimo lo que es la varianza de error. Pero al mismo tiempo estamos maximizando la validez interna, ¿sí? Porque podemos demostrar en un individuo si determinada intervención ha producido resultados o no los ha producido. Ustedes saben que la validez interna y la validez externa se llevan mal. Cuando uno aumenta artificialmente una situación experimental para poder probar con claridad la relación de causalidad entre variables, vamos a hacer que la situación artificial sea poco generalizable a un mundo donde hay muchísimas variables confundidas, muchas cosas que ocurren eh, eh, en el ecosistema donde viven los individuos reales. Entonces, la validez externa, si trabajamos con un solo sujeto, va a ser mínima. ¿Mm? Es decir, son diseños para demostrar que una intervención realmente ha producido los efectos en sujetos particulares, aunque tenga dificultades para poder generalizar lo que ocurrió con ese sujeto, por ejemplo, como una intervención para realizar con sujetos distintos a ese. La medición de un solo individuo solamente es válida si se aplican controles. Es decir, sigue siendo importante, como en todo diseño experimental, la utilización de controles. Si no hay controles, yo no puedo garantizar que realmente los efectos se han producido por lo que digo que influye y no por variables confundidas o pertinentes. En general, los diseños se dividen en de base múltiple y los diseños de reversión. Quiero que hagamos una distinción entre lo que son los análisis de casos, por ejemplo, análisis de casos clínicos. Acá le pongo a dos personas que tal vez ustedes conocen. Este seguro lo conocen y a este otro no sé si lo han visto alguna vez. ¿Saben quién es el segundo? ¿Alguien lo conoce? Es Oliver Sack, ¿sí? Oliver Sack es uno de los neuropsicólogos más destacados, más importantes y también más conocidos, digamos, en el ambiente. Tanto Freud como Oliver Sack hacen trabajos muy interesantes, pero no son diseños experimentales, sino que son análisis de casos. Con lo cual, por ejemplo, Freud hace un extensísimo tratado sobre el hombre de las ratas, por ejemplo, donde trabaja en mucho detalle de todas las circunstancias que le van ocurriendo a este individuo y va sacando conclusiones a partir de sus observaciones. De la misma manera, Oliver Sack, con libros muy famosos como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿sí?, hace la misma técnica para analizar casos neuropsicológicos e ir tratando de generar hipótesis a partir de una descripción muy exhaustiva de los casos. Son modos muy ricos de lo que llamamos el método descriptivo, pero la forma en que se trabaja en este tipo de diseño no nos permite saber la validez de las conclusiones e hipótesis que se postulan a través de los autores, sino que muchas veces tenemos que confiar en el principio de autoridad de la inteligencia de estos individuos, más que en el criterio
de que nos explican de cómo han llegado a estas conclusiones, controlando otras variables que podrían explicar los resultados. Skinner propone desde la psicología una técnica distinta a la planteada por los análisis de casos. Skinner, en ciertas cuestiones, es muy similar a lo que vemos hoy en día en muchas propuestas del psicoanálisis o lo que se llaman las terapias de tercera ola del área cognitivo-conductual, que es tratar a los individuos con historias que son irrepetibles. Es decir, los sujetos tienen historias de aprendizaje que los hacen únicos, tanto genéticamente como a nivel de aprendizaje. Su historia es tan personal que no podemos agruparlos y ponerlos en un mismo grupo porque todos padezcan algo que llamamos depresión y tratarlos de forma uniforme con un mismo tratamiento a todos, sino que cada paciente debe tener un tratamiento particular ateniéndonos a cómo desarrolla y mantiene sus síntomas en su historia particular de aprendizaje. Esto es bastante parecido a los postulados que hace el psicoanálisis, simplemente que Skinner propone abordarlo desde el método científico y no desde una metodología más intuitiva como muchas veces postula el psicoanálisis. El diseño del sujeto único, o N1, es diferente que el análisis de casos. Cuando ustedes lean análisis en profundidad de casos, que en general son informaciones valiosísimas, a mí los libros de Oliver Sacks me iluminan muchísimo, pero sé que son especulaciones y no son resultados de investigaciones propiamente dichas. Los diseños de sujeto único, en cambio, tratan de hacer un diseño por lo cual aumenten la validez interna para poder probar las relaciones causales que proponen las hipótesis. Les voy a dar dos ejemplos de los diseños más famosos, más conocidos. Tenemos los diseños de reversión, o AB, y los diseños de base múltiple. Limpia, yo no sé. Creo que Perdón. está limpia. Sí. Huélala. Pensé que había alguna pregunta. Vamos con los diseños de reversión, o AB, A'B'. Tienen esta estructura, se las muestro desde un comienzo. Acá, en un intento de resumir y de forma didáctica, estamos resumiendo una línea de base. Línea de base se dice a cuando se toman datos de una variable como una conducta, un comportamiento, sin que éste haya sido influido aún por un tratamiento, aunque no se haya hecho ninguna intervención hasta el momento. Se llama a esta fase la fase A, o de línea de base. Y como es un solo individuo, en vez de medirlo una sola vez, tendemos a medirlo con medidas repetidas, porque las medidas repetidas es como hacer muchos muestreos de un mismo individuo, y ese muestreo me hace como muchas observaciones de la misma persona, porque una sola observación puede ser engañosa. Así como el mismo criterio de tenemos 30 sujetos y comparamos midiendo una sola vez a 30 sujetos, tenemos 30 observaciones, podemos hacer 30 observaciones de un solo sujeto. ¿Se entiende? Entonces, la línea de base nos indica, sin que nosotros hayamos hecho una intervención psicológica, ¿qué es lo que ocurre? Una vez descrito el problema y medido, se ve la topología del comportamiento, se ve las características, se puede hacer el análisis de qué está sosteniendo, por ejemplo, un síntoma psicopatológico, cuáles son sus antecedentes, la topología de la conducta en sí misma y las consecuencias, siguiendo un análisis funcional. El análisis funcional de los conductistas o de los terapeutas de la tercera ola es cómo funcionalmente se sostienen los síntomas, cómo lo sostienen los antecedentes y las consecuencias que les ocurren a posterior.
Una vez que el terapeuta ha identificado en ese sujeto particular, por su historia de aprendizaje, qué sostiene el problema, aplica un tratamiento específico para ese individuo. Por eso es un diseño de sujeto único. Y acá vemos preferentemente que la conducta problema ha disminuido durante la intervención. Si uno ve la frecuencia de ocurrencias, vemos que tiende a estar bajando. Yo se lo resumo en una semana y otra, pero esto podrían ser varias semanas en que están ocurriendo estos procesos. Pero no me entraría en una sola placa si quisiera hacer todo eso. Acá tenemos la fase A' o de reversión. ¿Qué estamos haciendo? Le decimos al paciente, bueno, ¿vio la técnica que le hice? Que le dije que hiciera. Bueno, no la haga más. Esta semana deje de hacerla. Una vez que la dejó de hacer, vemos una recuperación espontánea del síntoma, ¿ven? Bueno, esta recuperación espontánea del síntoma, que se parece a la línea de base, es por ahí el indicio que estamos teniendo de que lo que realmente estaba disminuyendo la conducta problema era la intervención que desarrolló el terapeuta en base al análisis funcional de qué debía estar sosteniendo el problema. Una vez que identificamos esto, volvemos a pedir en la fase B' que vuelva a utilizar la técnica. Este sería el caso ideal en un diseño que ha funcionado, donde vemos de vuelta cómo disminuye la conducta problema. Ojo, hay conductas que tienen que disminuir y otras que tienen que aumentar. Una persona con insomnio deberían aumentar las horas de sueño, entonces veríamos la línea de base por acá abajo y la línea de intervención por acá arriba, ¿se entiende? Depende. El gráfico acá estaría ilustrando algo que estamos buscando disminuir. Una persona que se come las uñas, por ejemplo. Una persona que fuma. Una persona que se autolesiona. Diferentes problemas que queremos que disminuyan. ¿Se entiende? En cambio, problemas que necesitamos que una persona se mantenga sentada en el asiento prestando atención en una clase porque tiene déficit atencional, o una persona que no duerme, o una persona que no puede, no sé, mantener una conversación sin interrumpirse. Bueno, son todas conductas que uno esperaría que aumentasen. ¿Se entiende la lógica del diseño AB'? ¿Sí? Se llaman diseños de reversión y sirven para ver muchas cosas. Si lo vamos desgranando, podemos ver que la línea de base es muy rica en cuanto a información. Uno podría registrar un ejemplo cualquiera. Cantidad de cigarrillos consumidos durante la semana previa al tratamiento. Entonces, algunas investigaciones se pueden hacer con los autorregistros propios del individuo. Hay otros pacientes que no pueden, no tienen a veces la habilidad para autorregistrarse y necesitan un observador externo para que pueda hacer el registro de las actividades que estamos midiendo. Pero bueno, lo que vemos acá es cómo fluctúa naturalmente. Fíjense que no es lo mismo en todos los días de la semana la frecuencia de cigarrillos que consume esta persona. Como tampoco ocurriría con comerse las uñas. Si ustedes conocen o han visto un tratamiento para pacientes que se comen las uñas, van a ver que hay atracones y después del atracón ya no tiene uñas y se le curó el comportamiento. Hasta que no le crezcan las uñas no se va a comer nada. He conocido personas que se comen las uñas de los pies cuando se le acaban las de las manos. Y después de que eso ocurre, pasa una temporada de abstinencia donde parece que no hubiera más síntomas. Entonces, toda esa variabilidad nos enriquece el análisis topográfico. Topográfico quiere decir la forma del comportamiento que estamos abordando. Bien.
Acá tenemos entonces la aplicación de la intervención. Línea de base, tratamiento. Esto sería bárbaro si lo que queremos es disminuir la conducta. Nosotros vemos que la conducta tiene cierta variabilidad, pero que la conducta sistemáticamente está disminuyendo si es el objetivo trazado, y que la evaluación que hizo el terapeuta, en este caso, del caso, es muy probable que sea correcta porque la intervención está alterando las variables que sostienen la conducta problema. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Veamos esta otra. Miren esta otra información que vemos acá. ¿Cómo la podríamos interpretar? Esta línea de base y el tratamiento. El sujeto acaba de comenzar el tratamiento. Yo lo resumí en una semana, pero pueden ser 2 semanas donde está siendo evaluado por el terapeuta investigador. Y luego vemos esto en la fase de tratamiento. ¿Qué lectura harían ustedes de lo que está ocurriendo en esta fase A y B del diseño de reversión? A ver qué pusieron acá. Claro, que el tratamiento funcionó. Que el tratamiento funcionó. Pero miren un poquito. Sí, disminuyó. Pero ¿qué está pasando acá? ¿Acá hay tratamiento? En la línea de base no hay tratamiento. A partir de la línea punteada es donde se le dice, bueno, vamos a hacer esta intervención. Se hace la intervención psicológica. Pero ¿qué es lo que estamos viendo cuando no hay intervención psicológica? ¿Qué les parece esto? Miren qué rico tener esta información que muchos terapeutas ni se toman el trabajo de observarla. Está disminuyendo, dice Ariadna, antes del tratamiento, por lo cual uno podría decir, este paciente ya vino a tratamiento para que uno sea el espectador de un cambio que ya empezó a realizar por sí mismo, o que el terapeuta, por su sola presencia, su simpatía personal, sus dotes de habilidades sociales, está generando un super efecto placebo. Y el paciente está mejorando por la interacción con un terapeuta, que luego va a hacer una intervención que no supera el placebo que él ya genera. Solamente que el placebo que provoca un terapeuta con su personalidad no es transferible a otro terapeuta, por lo cual, aunque hagas ese tratamiento, no vas a tener esos dotes de hipnosis que tiene este terapeuta sobre el paciente. Por lo cual, aunque leas su libro, no vas a poder aplicar lo mismo que él genera por algo distinto a su tratamiento. Y lo estamos viendo en la línea de base. ¿Sí? No podemos tener la personalidad de Milton Friedman, de Milton Erickson, para generar los efectos que él generaba en sus pacientes. ¿Sí? Bueno, esta es una lectura interesante de cuántas veces, ¿no? Y yo sinceramente como terapeuta, hay pacientes que vienen y ya están cambiando ellos, y uno solamente tiene que hacer el trabajo de no obstruirlos, porque ellos ya querían hacer un cambio porque hicieron un clic en su vida, y uno lo que tiene que hacer es no obstruirle lo que ya esa persona está logrando por sí misma. Bien, ¿se entiende lo que es la tendencia previa? Podemos estudiar el placebo, podemos estudiar influencias que no son la técnica terapéutica. Miremos este otro. ¿Qué les parece este? ¿Qué opinan ustedes de esta línea de base y línea de tratamiento? A ver qué opinan. Y yo creo que la verdad que el tratamiento nos sirvió, está más o menos igual a la línea de base que el tratamiento. Exacto.
¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado una sola medida? Una medida pre y una medida post. Y justo le toca esta y esta. ¿Entendés? Tomaste esta y esta y decís, uy, el tratamiento ha sido recontra exitoso. Pero como tomamos medidas múltiples, porque es un diseño de sujeto único, no vemos todo este panorama que podríamos habernos equivocado si hubiéramos tomado solo una medida pre y una post. ¿Entendí? ¿Entendés? Y vemos toda una variabilidad que simplemente está volviendo a comenzar. ¿Qué diríamos de este tratamiento? No sirvió para nada. El terapeuta tal vez no pudo entender lo que sostenía el síntoma del paciente. Por ejemplo, les comento lo que es el efecto de variabilidad en la línea de base. Veamos este otro. Mejoría insuficiente. ¿Qué vemos acá? A ver quién lo puede interpretar. O sea, el tratamiento tiene efecto, pero no es el esperado, no es el que debería ser. Está bien, perfecto. Nosotros tenemos un nivel de síntomas que es alto. El paciente ha mejorado, pero tiene un efecto meseta o un efecto piso, donde no podemos perforar ese nivel de logro. ¿Sí? Está bien. Si en una semana lograste esto, está bárbaro. Deberíamos verlo a lo largo de 2 meses, pero yo se los estoy resumiendo de forma pedagógica. Imagínate que 2 meses permaneces con una mejoría insuficiente donde el paciente está mejor, pero no es suficiente. ¿Se entiende? Bueno, también esta información es interesante. Bueno, ¿qué le falta al tratamiento para terminar de mejorar? Quiere decir que hay un componente que era importante y lo descubrimos, pero falta otro componente que mantiene el piso y no terminamos de perforarlo. Necesitamos un tratamiento combinado entre 2 técnicas y estamos utilizando una sola. Digo, son todas preguntas que nos podemos hacer. Por lo menos vemos que el placebo acá no estaba funcionando. Bueno, con esto yo les quería indicar cómo podemos ver en el diseño ABAB o de reversión muchas tendencias previas para identificar realmente si las intervenciones son las exitosas y si son exitosas en qué medida o si es un blef. Parece, en la confusión de datos, que alguien está mejor y en realidad no lo está. La sorpresa es que cuando se han llevado a cabo diseños experimentales con tratamientos, Einseg encontró que muchos tratamientos que se estaban haciendo en Inglaterra empeoraban las líneas de base. Los pacientes estaban peor en tratamiento psicológico que no haciendo tratamiento psicológico. Es decir, cuando se empezó a investigar en serio la eficacia de los tratamientos psicológicos, se descubrieron cosas como que los pacientes empeoraban, se volvían más dependientes de sus terapeutas, empezaban a volverse tan dependientes que empezaban a tener tratamientos de por vida, a llamar al terapeuta para tomar cualquier decisión banal de su vida cotidiana, volviéndolos más incapaces que si no hubieran tenido tratamiento. Gracias a este tipo de estudios, vemos que algunas intervenciones son iatrogénicas y hasta perjudiciales para los pacientes y nos permiten tener una ética para con los pacientes con los cuales trabajamos. Bien, algunas cuestiones, limitaciones del diseño de reversión. Los diseños de reversión tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, los aprendizajes por reestructuración. Imagínense que algunas intervenciones como estas de dejar de fumar, donde se utiliza el control consciente del fumar, la postergación del fumar, bueno, toda una serie de técnicas que se tratan de poner simultáneamente para que un paciente vaya
despegándose del hábito de fumar y lo tiene que lograr de forma progresiva. Y si uno le quita las estrategias, hay una recuperación espontánea, como vimos en los gráficos. Pero hay otras técnicas que apuntan a otro tipo de síntomas, donde a veces un paciente hace una reestructuración del punto de vista con que veía una situación. Volviendo para atrás. Pongamos que un paciente tenía una visión muy negativa de su capacidad de controlar una situación, y a partir de una técnica de reestructuración cognitiva, un descubrimiento guiado, mindfulness, muchas técnicas que muchas veces hacen que las personas cambien de posición subjetiva sobre un problema, provocan esto, ¿no? Provocan que de repente el síntoma desaparezca por un salto cualitativo. A todos ustedes les debe haber pasado que de repente estaban tratando de resolver un problema matemático, no les salía, y de repente les dio un clic. Y cuando vieron cómo lo entendieron, ya no podían volver atrás y tratar de ser la persona que no entendía. Una vez que lo entendés, no podés volver atrás. Es como cuando uno trata de ver esas figuras que hay que descubrirlas, tipo esas figuras de la Gestalt que están todas confundidas, y una vez que la viste, la reestructuración del campo perceptivo te impide volver atrás, ya no podés dejar de ver esa imagen que ahora sí podés ver. Bueno, me imagino que a todos les pasó. Y lo que ocurre es que no podemos volver atrás. Entonces, si uno le pide al paciente, bueno, deja de pensar como pensabas, no va a pasar esto, va a seguir así. Entonces, los ejercicios de reversión no sirven para técnicas de reestructuración cognitiva, para técnicas donde el aprendizaje es por saltos cualitativos. ¿Se entiende más o menos a lo que me refiero? ¿Mm? Es decir, para algunos tipos de comportamiento, los diseños de reversión sirven para investigarlos, para otros no. ¿Mm? Hay cuestiones éticas asociadas a la reversión. Vos tenés un paciente con autolesiones. ¿Mm? Un trastorno límite de la personalidad puede bajar la tensión nerviosa a partir de sacarse sangre y cortarse. Pero los tajos que está teniendo son muy peligrosos y los hemos logrado controlar en la fase de aplicación del tratamiento. ¿Sería ético pedirle a esa población de pacientes, ¿no?, que retiren el tratamiento en ese momento, cuando podrían cortarse de forma fatal o irreversible? Bueno, estas son algunas cuestiones que pueden poner limitaciones a este tipo de diseño. Profe,